el viaje de tu vida, conociendo Egipto e Israel, la Tierra Santa. 36 cuotas de $122. Aprende con Arturo Norero, en el mismo lugar de los hechos. Mayor información, 254-8100 o al 252-1476. Organiza Carol Tour con el respaldo de Cadenova Mayorista. La Tierra Santa, ahora más cerca de ti. Es la experiencia más hermosa que Dios, mi Señor, me ha dado. El poder venir a este lugar. Ahora podré cerrar mis ojos en paz. Muy buenos días, amado Ecuador. Qué lindo abrir nuestros ojos a este precioso día lleno de amor y de amistad. Y no solamente este día, sino que todos los días deben de ser días del verdadero amor y de la verdadera amistad. Acuérdese usted, hermanos queridos y jóvenes en todo el mundo que están viendo este mensaje, no es solamente este día en que uno tiene que hacer un sacrificio o demostrar haciendo algo indebido que uno ama. El verdadero amor no es indecoroso. Y como es el Día del Amor y la Amistad, quisiera empezar este día compartiendo todo nuestro amor y nuestra amistad a nuestros amados ecuatorianos y también a todos nuestros amigos extranjeros que están en esta patria, en nuestro lindo Ecuador, y mandar un saludo a todo el mundo, dando nuestro amor y amistad bíblico. ¿Cuál es la verdadera amistad bíblica? Permíteme compartirte 2 versículos bíblicos antes de dar el estudio el día de hoy. Hermanos, especialmente si usted quiere regalar alguna tarjetita como es la costumbre ahora, amados míos, uno de los versículos bíblicos más hermosos referente a la amistad está en el libro de Proverbios 17:17, que dice: en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempos de angustia. Y también otro versículo bíblico, de pronto jóvenes que ustedes quieran compartir alguna tarjetita de amistad, pero con amor, el amor filial de hermanos, nos enseña la palabra de Dios también en el libro de Proverbios, capítulo 18, versículo 24, que dice: el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. Ahora, referente al verdadero amor, de este amor que no lastima, de este amor que engrandece, hay un hermoso versículo en el libro de Cantar de los Cantares, en el capítulo 8, versículo 6 y 7. Cantar de los Cantares, capítulo 8, versículos 6 y 7, que dice: ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte es como la muerte el amor, duros como el sepulcro los celos sus brasas, brasas de fuego, fuerte la llama. Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Si diese el hombre todos los bienes de su casa por este amor, de cierto lo menospreciarían. Y por supuesto, amados jóvenes y todo el Ecuador y el mundo entero, el capítulo del amor se encuentra en 1 de Corintios capítulo 13. 1 de Corintios capítulo 13, versículos, amados queridos, desde el 4 al 8, que dice, el 4 al 8, que dice así. Escuchen bien: el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no es indecoroso, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo soporta, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. El día de hoy, si alguien te pide en el nombre del amor y la amistad hacer algo indebido, indecoroso, que ofenda a Dios, esa persona no es ni tu amigo ni te busca con amor, sino que quiere saciarse y es un egoísta que te está pidiendo cosas que tú no debes dar. Acuérdese que el verdadero amor no es indecoroso, jamás te pediría que hagas algo en contra de tus principios y de tus valores y que ofenda a tu Dios. Así que mucho cuidado, jóvenes, mucho cuidado, por favor. No vayas a creer que vas a demostrar que amas entregándote
porque de una vez que la persona obtiene lo que quiere, te deja botado o botada. Un verdadero hombre y una verdadera mujer que quiere ser amigo o amiga y que quiere amar de corazón, nunca va a ofender a Dios y nunca va a pedir, hermanos queridos, que la otra persona demuestre algo que él o ella no estarían dispuestos a demostrar. Y acuérdate que un hombre que te ama, mujer amada, te lleva al altar, no a la cama, ni te va a pedir solamente sexo como una muestra de amor. Tengan mucho cuidado, por favor, en este día o en esta semana, en este mes, que con los caramelitos, que con los chocolates, que con los corazoncitos, usted va a tambalear en su fe y vaya a cometer algo indebido que ofenda a Dios y a usted le traiga terribles consecuencias. Mucho cuidado y mucho ojo con eso entonces. Vamos a orar, hermanos míos, y vamos a disponernos a continuar este estudio maravilloso que estamos aprendiendo. Y hoy día seguimos el estudio de la Trinidad, pero vamos a hablar de la segunda persona de la Trinidad de Dios. ¿Ok? Vamos a orar. Papito Dios, te alabamos con todo el corazón porque tú eres bueno. Porque, Señor, tu amor es eterno, incondicional, y tú de verdad, Señor Dios nuestro, nos enseñas lo que es el verdadero amor y la verdadera amistad. Por ende, hablar del amor y la amistad sin ti es simple y llanamente un cuento, una fantasía, porque de ti viene el amor y de ti viene la verdadera amistad. Y por eso te alabamos, Señor, en este día, y es a ti a quien queremos dar todo nuestro amor, toda nuestra amistad, todo nuestro compañerismo, todo nuestro tiempo. Es contigo con quien queremos estar el día de hoy. Oh amado Señor y Dios nuestro, recibe todo honor, toda honra y toda gloria, todo nuestro amor, que de todo corazón te lo dedicamos. Cuida, Señor, a nuestros jóvenes, que en estas fiestas paganas, Señor, muchos, en vez de entregarle el corazón a ti, Señor amado, quieren entregar lo delicado y frágil del corazón a personas que pisotearán, lastimarán y quebrarán ese frágil corazón, o de hombres o de mujeres que por incautos y por desobedecerte a ti harán cosas terribles y sufrirán grandes dolores. Cuida y libra a nuestros jóvenes, Señor. Cuida y libra a nuestros jóvenes ecuatorianos de que te ofendan o hagan lo indebido. Dios mío, por favor, guarda a nuestros niños, a nuestros jóvenes, de hacer cosas y actos ilícitos que después les traiga terribles consecuencias. Y bendice a la familia ecuatoriana y a los extranjeros que juntos moramos en nuestra bella patria, el Ecuador, y bendice, Señor, desde el presidente de la República y su familia, a todos nosotros, los que vivimos en esta linda patria, en este paraíso terrenal, nuestro bello Ecuador, que lastimosamente, Señor, la gente ha manchado con sangre, con pecado, con depravación, y han ensuciado, Señor, este paraíso que tú nos has regalado, viviendo de una manera que a ti te desagrada. Y por eso pedimos, Señor, que seas tú tocando el corazón de todos nosotros para volvernos a ti y a tu manera. Dios mío, Señor mío, no te tardes, por favor, en atender nuestra súplica y a escuchar nuestro clamor. Bello Dios y Señor, a ti, solo a ti, sea la honra y la gloria, y escucha nuestras peticiones, que nos unimos con nuestros hermanos que en estos momentos están atravesando momentos muy duros y difíciles, que seas tú consolándolos y que seas tú guiándolos a través de este valle de sombra de muerte o de preocupación, de escasez o de angustia, para poder entrar en tu presencia y a la prosperidad que tú nos has prometido. Porque te lo pedimos de corazón, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Ok, amados, vamos en este hermoso día. Acuérdate, ya estamos a un poquito más de un mes, amados míos, un mes y un poquito más de días para el 19 de marzo, si el Señor no viene antes, partimos a Egipto, a Israel, y quedan todavía unas pocas localidades disponibles para que usted pueda acompañarnos a este viaje inolvidable, el viaje de tu vida, que estamos seguros va a ser de tremenda bendición. Motívate de una vez, toma la decisión, llama a Carol Tours, pregunte usted, hay como pagar financiamiento hasta 3 años, hermanos queridos, por eso queremos motivarte a que no te quedes,
y no te pierdas de esta grande bendición. ¿Ok? Vamos entonces, ahora sí, hermanos queridos, doctrina bíblica, parte número 7. ¿Ok? Y hoy día tenemos un estudio hermoso, ¿ok?, que lleva por continuidad de lo que estuvimos estudiando ayer lunes y el día viernes sobre la doctrina de Dios. Y ayer estuvimos hablando sobre la primera persona de la Trinidad, que es Dios Padre. Hoy, hermanos queridos, quisiera invitarles a todos, guiados por el Espíritu Santo de nuestro Dios y basado totalmente en la Biblia, estudiemos hoy al Dios Hijo, la segunda persona de la Trinidad. Ayer estudiamos a Dios Padre, hoy vamos a hablar sobre Dios Hijo. Y por favor, esto es muy importante, ¿ok? Es necesario que usted saque Biblia, papel y lápiz y una actitud enseñable y copie lo que vamos a aprender el día de hoy. Es muy importante lo que usted va a aprender, porque cuando se habla de la deidad o la divinidad de Jesucristo, hay muchas confusiones y hay muchas personas que se rascan la cabeza, no saben qué hacer, u otros que niegan que Jesucristo sea Dios. Por eso vamos a ver qué dice la Biblia, toda la Biblia, y no solo un versículo aislado de cosas que el mismo Señor Jesucristo pudo haber dicho en su estado como hombre que fue, 100% hombre, pero 100% Dios. Así que vamos a estudiar el día de hoy a la segunda persona de la Trinidad de Dios, a Jesús como Dios, ¿ok? Y vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios y este mensaje maravilloso que sale del corazón de Dios a nuestro corazón, ¿ok? En el Nuevo Testamento, a Jesús continuamente se lo llama Hijo de Dios, ¿ok? Y a veces nosotros queremos, para tratar de entender, buscamos cosas terrenales porque somos terrenales, y con las cosas terrenales queremos pensar o entender las cosas espirituales o celestiales. Por ejemplo, cuando hablamos nosotros de una familia no está constituido de una persona. Una familia está constituido por padre, madre, hijos. El padre y el hijo pueden llamarse del mismo nombre, ¿ok? Yo me llamo Arturo Norero, mi hijo puede llamarse Arturo Norero. Y mi hijo es igual a mí porque es mi hijo. Y yo le he dado potestad a él y yo lo amo y, en fin, somos una misma carne porque sale de mí a pesar de que somos dos personas diferentes. Pero a veces nosotros tenemos la idea de decir, bueno, si ese es el padre, el hijo es menor que el padre. O sea, entendemos bien bonito lo que es una familia que tiene varias personas. Entendemos que el padre y el hijo tienen el mismo apellido y el padre le da toda la potestad al hijo para que el hijo pueda entrar y salir porque es hijo. Sin embargo, nuestra mentalidad terrenal nos hace pensar, bueno, el hijo no es de tú a tú con el padre, sino que el hijo es inferior al padre, y tenemos esa percepción de que en una empresa el padre puede ser el dueño de la empresa, el hijo es el dueño de la empresa, pero el padre siempre se lo tiende a ver mayor que el hijo, y vemos esa percepción y pensamos de la misma manera por el título que en el Nuevo Testamento se le refiere a Jesús, el Hijo de Dios. Ahora escuche esto. Hay algunas sectas o falsas doctrinas, recuerde usted esto, secta no es lo que se aparta de la iglesia tradicional religiosa romana, siendo la iglesia de Roma la peor secta de todas. Amados míos, secta es todo lo que se aparta de las enseñanzas bíblicas. Falsas doctrinas es lo que se tuerce de la doctrina cristiana bíblica que estamos aprendiendo. Pues entonces hay sectas o falsas doctrinas, hermanos queridos, que enseñan que este título significa que Jesús es un hijo más de Dios. Y a veces nosotros no sabemos cómo referirnos a Jesús. Y a veces tenemos cierta confusión. Bueno, si Dios es Padre, eso quiere decir entonces que Jesús, Hijo de Dios, para mí, ¿qué viene a ser? Si yo también soy Hijo de Dios, ¿mi hermano? ¿Jesús sería mi hermano mayor? ¿Qué mismo es Jesús para nosotros? Si Jesucristo es el Hijo de Dios,
¿Cómo a veces nosotros decimos que nosotros somos también hijos de Jesús? Y ahí tenemos tremendas confusiones porque a veces nosotros mismos hemos dicho, oh Señor Jesucristo, nosotros que somos tus hijos. A ver, ¿qué mismos somos de Jesús? Hermanos, hijos, primos, parientes. ¿Qué relación tenemos nosotros con Jesús? Y acuérdate que hay muchos, y la confusión viene por estas falsas enseñanzas y falsas doctrinas, que enseñan que si Jesucristo es hijo de Dios, indica también que Jesucristo es un hijo más de todos los hijos que tiene Dios. Inclusive, hermanos queridos, sectas muy hábiles toman textos fuera de contexto para confundirnos. Y una de las confusiones puede ser el libro de Job. Si usted me acompaña, por favor, al libro de Job. Usted se acuerda dónde queda Job, ¿verdad? Antes de Salmos. Ok, usted venga conmigo. Y por eso tengo que hablar de todo esto para aclarar ciertos errores y horrores, hermanos queridos. Mira Job 1:6. Job 1:6 dice: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Entonces, cuando uno usa estos textos, escúcheme bien, vuelvo a recalcarte este principio bíblico doctrinal. Para que sea una doctrina, yo no puedo sacar un versículo solo de toda la Biblia para decir esto es una enseñanza. Para yo poder dar una doctrina, amados queridos, yo tengo que estudiar todos los versículos que hablen del tema, hermanos queridos, para entender entonces bien y poder formular una doctrina sana. Si yo solamente tomo un versículo aislado de la Biblia y digo, la Biblia dice esto, y por ende ya eso es una doctrina, eso es una falsa enseñanza. Y eso es lo que pasa con mucha gente que no estudió en los seminarios o no se autoeducaron, y al venir a estudiar la Biblia y a quererlo sin hacer los fundamentos, sin enseñanza, sin estudios, comienzan a tomar versículos aislados, y aquí dice, los hijos de Dios. Entonces indica, si Jesucristo es el Hijo de Dios, es igual como otro de los tantos hijos que Dios tiene. Pero hay cosas que quisiera puntualizar para no equivocarnos y vamos a ir despacio para entender. ¿Ok? Escucha. Dicen que Jesús es creado por Dios, como los ángeles y otros seres humanos. Estas son las enseñanzas. ¿Por qué dicen esto? Porque, hermanos queridos, Hijo de Dios tiene dos connotaciones. La primera es que fue creado por Dios, como fue Adán. Si usted ve en la genealogía, quiero explicar primeramente el título Hijo de Dios, que no necesariamente significa que Dios lo engendró, sino que Dios lo creó directamente sin necesidad de madre y padre, como el caso de Adán y Eva. Aunque Eva fue creada de la costilla de Adán, Adán fue creado directamente por Dios, y por eso Adán se lo llama hijo de Dios, porque no tuvo papá terrenal. Y permítame guiarle para entender esto un poquito. Las personas o la creación que fue directamente hecha por el poder de Dios, sin madre y sin padre, se le da el título de hijo de Dios. Escúcheme esto, por favor. Acompáñenme, tengan la bondad, al libro de Lucas. Quiero aclarar esto y de dónde sacan las sectas para que usted no se deje confundir. Mire usted, por favor, Lucas capítulo 3. Y es la genealogía de Jesús, de dónde viene Jesús. Pero por favor, permítame leer los últimos dos versículos 37 y 38 del capítulo 3 para dar énfasis a esta palabrita. Hijo de Dios significa que Dios mismo lo creó. Mira. Hijo de Matusalén, hijo de Enoc, hijo de Jared, hijo de Mahalael, hijo de Cainán, hijo de Nos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Hijo de Dios. Entonces, por ende, se aplica este término, hijo de Dios, a algo que Dios mismo directamente creó sin utilizar mujer ni hombre. Como los ángeles, como el caso de Adán, hay muchas sectas que te enseñan que Jesucristo sí es hijo de Dios. Pero mira cómo se escribe, por eso esto es tan importante y minucioso. Mire usted cómo se habla hijo de Dios con minúscula, hijo, creación de Dios. Cuando se refiere de Jesús, hijo de Dios, siempre va con mayúscula. ¿Por qué?
Enseguida vamos a aprender la gran diferencia de un título de que Dios crea directamente, y por eso se lo llaman hijos de Dios, ángeles, inclusive el mismo Satanás en rebeldía, y también Adán. Entonces por eso hábilmente toman estos versículos para demostrarte, mira, hijo de Dios significa que es creación de Dios. Por ende, Jesucristo no es Dios, es simplemente hijo de Dios, igual como los ángeles, igual como todo lo creado por Jehová. ¿Ya? ¿Ya entendiste? Entonces uno comienza a decir, cierto, entonces Jesucristo es hijo de Dios, igual como los ángeles, igual como Satanás, es creado por el gran Jehová. ¿Es eso verdad? Eso es una doctrina correcta, mala doctrina, una falsa enseñanza. Cogieron 2 versículos y ya hicieron una doctrina. Vamos a ver qué dice toda la Biblia referente a Jesucristo. ¿Es Jesucristo Dios, hermano? ¿O es solamente hijo de Dios con minúscula, como creación de Dios, igual que Satanás? Por eso que siempre se lo pone a Jesús como Satanás, como 2 rivales igualitos, y que Satanás le puede pegar a Jesús. Siempre hay esta mentalidad en nuestra cabeza, que Jesucristo es, bueno, porque aguantó tanto palo, es un debilucho que todo el mundo lo puede basurear. Y a veces nosotros tenemos un concepto muy equivocado de la segunda persona de la Trinidad de Dios. Vamos a continuar estudiando, escucha. Falsas doctrinas enseñan que Jesús era el arcángel Miguel en forma humana. Ya estamos metiéndonos también con enseñanzas de los mormones, testigos de Jehová. Todas estas enseñanzas, hermanos míos, o sea, Jesucristo encarnado, no de Dios, no es Dios hecho carne, sino el arcángel Miguel hecho carne. Imagínate tú semejante atrocidad. Y como la gente no sabe y nadie ha denunciado esta falsa enseñanza, para que la gente que escucha, eso sí, eso yo he creído, que Jesucristo es la encarnación no de Dios, sino del arcángel Miguel. El arcángel Miguel se hizo hombre. No, hermanos queridos, esas son falsas enseñanzas y falsas doctrinas. ¿En qué parte de la Biblia dice que el arcángel Miguel iba a convertirse en hombre, hermano? Y que iba a venir, hermanos queridos, a nacer de una virgen y que se llamaría Jesús. ¿En qué parte en qué atrocidad, hermanos míos, uno puede sacar tan torpe ilustración y concepto? Que Jesucristo iba a ser la encarnación del arcángel Miguel. ¿En qué parte de la Biblia hay profecías de que el arcángel Miguel se iba a convertir en un ser engendrado en una virgen para nacer, y que el arcángel Miguel se iba a llamar Jesús y que iba a traernos salvación y vida eterna? En ninguna parte, hermano. Pero hay enseñanzas, y de pronto usted que está viendo este programa me dice, ¿eso me enseñan a mí? Supuestamente los santos de los últimos días, que están más confundidos como camarón en yaguar locro. Escucha, hermanos queridos, otros enseñan que Jesús fue un gran profeta, pero nada más. Inclusive el mismo Señor Jesucristo hizo esta pregunta a sus discípulos, y muchos justamente dieron estas evaluaciones. Si usted me acompaña, por favor, al libro de Mateo capítulo 16, permítame leer del 13 al 16. Mateo 16, 13 al 16, esta misma confusión que existe hoy, en el año 2012, 14 de febrero. Usted le pregunta, bueno, Jesucristo, ¿qué es para ti? Además de Señor y Salvador. Si es hijo de Dios, ¿es tu hermano o es tu Dios? Y hay muchos que no saben qué contestar. ¿Quién es Jesús? Hay unos que dicen, bueno, fue un revolucionario igual al Che Guevara. Espérate un ratito, que me acaba de dar ¿cómo vamos a comparar a mi Señor a un guerrillero? Pues hermano, escúchame. Vamos a ver que Jesucristo mismo tuvo esta inquietud con sus discípulos. Mira, Mateo capítulo 16, del 13 al 16 dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Hijo con mayúscula, un título para dar a un profeta de Dios. Ellos dijeron, unos, Juan el Bautista, que había sido decapitado; otros, Elías, que fue llevado vivo al cielo; otros, Jeremías, un gran profeta en el tiempo que Judá estaba esclavizado y que fue llevado
al exilio con Nabucodonosor en Babilonia y que pudo traer de nuevo al pueblo de Israel a su tierra. Entonces pensaban que Jesús iba a dar, al compararlo con Jeremías, el profeta que iba a traer liberación o libertad del yugo opresor romano a Israel. O alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros? O sea, la gente dice de mí un profeta o algo así. ¿Y ustedes, amados queridos? Le pregunta Jesús. ¿Y ustedes? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, como hubo en aquel entonces, todavía en la actualidad existe una gran confusión. Bueno, Jesucristo, ¿qué mismo es? Creación de Dios, Hijo de Dios, el creador de todas las cosas. La gente está bien confundida porque no ha conocido doctrina cristiana bíblica correcta sobre la segunda persona de la triunidad de Dios. Por eso vamos a aprender bien ahora. Escriba, por favor. Sin embargo, y hay muchos como el Islam o los musulmanes. Los musulmanes dicen que Jesucristo fue un profeta, creen en Jesús, pero no como Dios, ni siquiera como hijo de Dios, sino como un profeta, y ponen a Mahoma superior a Jesucristo. Ponen a Buda superior a Jesucristo. Ponen a Krishna como una de las reencarnaciones de Jesús. Bueno, y hay muchas personas que dicen: sí, Jesucristo fue un gran hombre. Jesucristo fue un gran pensador. Jesucristo fue una persona que revolucionó al mundo. Partió la historia antes de Jesucristo y después de Jesucristo. Pero no dicen lo que de verdad es Jesús, porque no tienen la verdadera y certeza, convicción, educación y conocimiento de poder declarar lo que la Biblia dice del mismo Señor y Salvador Jesucristo, lo que dijo Jesús de sí mismo y lo que dijeron los apóstoles del mismo Señor Jesucristo, pero hoy día lo vamos a decir. Escuche bien esto y escriba, por favor. Sin embargo, en el Nuevo Testamento nos va a enseñar que Jesucristo fue mucho más que solamente un profeta. Profeta, acuérdense, no es un adivinador. Profeta es un hombre que Dios ha llamado para compartir su mensaje al pueblo. ¿Ok? En la actualidad ya no hay profetas, hay el don profético, que es el de poder proclamar el mensaje que viene de parte de Dios y de advertir al pueblo lo que Dios quiere hacer, hermanos míos, pero vea, basado 100% en esto. Cualquier persona que venga a decirle: yo traigo profecía, ¿y dónde está esa profecía? ¿Está aquí en la Biblia? No, cuento, no le crea. El don profético que el Espíritu Santo da a la iglesia el día de hoy se basa en que un hombre o una mujer pueda proclamar el mensaje de Dios basado en su palabra al pueblo para volverse a Dios. No es para adivinar el futuro. Y escúcheme bien esto, hermano. Entonces, en el Nuevo Testamento enseña que Jesús es el unigénito Hijo de Dios, Hijo con mayúscula. Vamos a ver algunas citas bíblicas para que usted vea la diferencia entre hijos de Dios, creación de Dios, y el unigénito Hijo de Dios con mayúscula. Comencemos con Juan 1:14, por favor. Juan 1:14, vamos a leer esto que dice así, y también vamos a leer el 18. Primero leamos Juan 1:14 y después leemos el 18. Dice así la palabra de Dios, amados queridos. Leo. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cuando hablamos de unigénito, estamos hablando de un solo hijo. Primogénito es el primero, unigénito es único. Y veamos el versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, y ahí está con mayúscula, no es un hijo como cualquier otro, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y hermanos queridos, vuelvo a recalcarte, esto es muy importante que usted sepa. Cuando usted tome una Biblia, usted tiene que saber, acuérdese que es una traducción. La Biblia no es una sola.
hay muchas, hay diversas traducciones de la palabra de Dios que fue escrita en el original hebreo y griego. Hebreo el Antiguo Testamento, griego el Nuevo Testamento. Y hay varias traducciones. Pero algo que usted tiene que ver es en la primera página, ver qué traducción es la que usted está leyendo. Si es una traducción que utilizan la secta de los testigos de Jehová, es una Biblia que es una traducción, y usted se va a dar cuenta porque siempre viene negra o roja, y al abrir usted dice Sociedad Bíblica de la Watchtower. Watchtower en Chicago, eso significa que es una Biblia que ha sido adulterada y por ende no es confiable, es una traducción. La Biblia que utilizan los testigos de Jehová es una traducción adulterada de la Biblia. Fue manipulada para dar énfasis a sus torcidas, chuecas y erróneas enseñanzas. Por eso usted no puede estudiar Biblia con una mala traducción. Y la traducción de la Sociedad de la Watchtower o de la Atalaya, usted lo va a ver en inglés. Apenas usted vea y dice Watchtower, usted tiene alguna pregunta, llámenos. Mensajenos, y yo le voy a decir inmediatamente si esa es la Biblia de los testigos de Jehová, deséchela porque no sirve, ha sido manipulada intencionalmente, mal traducida para fomentar sus torcidas y chuecas enseñanzas. Por ende, cuando usted dice no, yo no voy a la iglesia de ellos, yo nomás les invito a que ellos me enseñen Biblia, ya te están trayendo una Biblia torcida con sus torcidas enseñanzas y te van a confundir y te van a alejar de la verdad. ¿Ok? Otro versículo bíblico muy conocido por todos nosotros, Juan 3:16, que vale la pena recalcar y leer, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hijo con mayúscula, unigénito, único. ¿Ok, amados queridos? Unigénito, único. Y esto es muy importante que usted tiene que darse cuenta. ¿Cómo se escribe hijo a diferencia a cuando leímos Adán, hijo de Dios? Ese se fue con un H con minúscula, creación de Dios. Hijo de Dios, estamos hablando de la misma sustancia y esencia de Dios, no creación, sino, hermanos míos, creador con el Padre y el Espíritu Santo. Sigo viendo todos los versículos bíblicos. Mira esto. Hermanos queridos, vamos también al 3:18, que dice así: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Unigénito único, Hijo de Dios con mayúscula. Vamos a seguir leyendo en otra parte, Primera de Juan capítulo 4 versículo 9. Todos los contextos bíblicos para que poder uno dar una doctrina, porque si no, lo contrario, estamos sacando un solo versículo aislado. Yo te voy a dar muchos versículos, toda la Biblia, hermano, para que usted se dé cuenta. Primera de Juan, capítulo 4, vamos a ver el versículo 9, que dice así: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Hijo con mayúscula y unigénito, único Hijo. Los demás fueron creados, Jesús no fue creado, Él era uno con el Padre y el Espíritu Santo, y de ellos sale la creación, de nuestro Dios todopoderoso, único y verdadero, que se manifiesta en tres personas diferentes. Y sigamos estudiando, escucha. El Padre y el Espíritu Santo glorificaron al Hijo. El Padre y el Espíritu Santo glorificaron al Hijo. Jamás Dios ha glorificado a un ser humano como tal y compartir su gloria. Eso te lo habíamos dicho la semana pasada. Dios no comparte su gloria con nadie ni con ídolos. Isaías 42:8 dice eso. Sin embargo, mira lo que dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3, y permítame leer del 21 y 22. Lucas 3, 21 y 22 dice así: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando, el cielo se abrió,
y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Hijo con mayúscula nuevamente. Y Dios Padre, ¿de quién dijo en el Antiguo y el Nuevo Testamento, hablando de sus hijos supuestamente, tú eres mi Hijo amado en quien tengo complacencia? ¿Ah? ¿Quiere decir que Dios tiene favoritismo? Pues entonces, si Jesucristo también fue creado, Él es el favorito de Dios y los demás, Dios Padre hace acepción de personas, estaríamos yéndonos en contra de todo lo que dice la Biblia, porque dice la Biblia, Dios no hace acepción de personas y Dios a todos nos ama por igual. Y al decir que entonces Jesucristo, teniendo más hijos, es su Hijo amado en quien tiene complacencia, quiere decir que entonces Dios sí tiene favoritismos y favoritos y hace excepción de personas, yéndose en contra de la doctrina de Dios. Por eso es importante conocer doctrina. ¿Entendió ahora por qué uno puede tener la certeza? Porque conoce toda la Biblia y sabe que Jesucristo fue su único hijo, no fue creado, los demás sí fueron creados. Por eso que la Biblia exalta a Jesucristo poniendo hijo con mayúscula y enfatizando que es el unigénito de Dios, el único hijo de Dios, creador con Dios Padre y el Espíritu Santo, pero Él no fue creado. Y escucha bien esto, algo más. Jesús mismo dijo que Él nunca tuvo comienzo. Jesús mismo dijo. Él no dijo mi Padre que me creó. ¿En qué parte de la Biblia? Por eso que tenemos, si hablamos de Jesús, hablamos del Padre y del Espíritu Santo, no podemos ir a la Atalaya o no podemos ir al libro Moroni, no podemos ir a otros libros, tenemos que ir a la Biblia. A la Biblia, hermanos. El problema es que a veces nosotros queremos justificar nuestras creencias buscando libritos escritos por otros seres humanos que no fueron inspirados por Dios, ni siquiera fueron estudiosos de la Biblia, fueron unos amargados como fueron los fundadores de los adventistas, de los testigos de Jehová, de la iglesia de los santos de los últimos días, de los mormones. Personas, hermanos, miren quiénes fueron sus fundadores, métanse en internet y vean. Entonces, ¿qué dice Jesús de sí mismo? Acompáñame por favor al libro de Juan capítulo 8 y vamos a leer en el versículo 58, que por haber dicho esto casi lo apedrean. Mira Juan 8:58, leo que dice así, 8:58. Jesús le dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Escuchen bien esta connotación, ¿eh? Antes de que Abraham existiese, Jesús dice, yo, no es que dice yo fui, yo soy. Este yo soy, que enseguida le voy a recalcar algo. Imagínense por haber dicho eso. ¿Y por qué los judíos, si usted lee el contexto, el 59, tomaron entonces piedras para arrojárselas? Pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos se fue. ¿Por qué quisieron apedrear a Jesús? Cuando Jesús dice, y usted lea todo el contexto, hermanos queridos, lea desde el 48, Juan 8, 48 al 59, por eso se llama la preexistencia de Cristo. Jesucristo no es que empezó a vivir cuando nació de María, Jesucristo se encarnó. Por eso es que tiene que leer toda la Biblia, lea Filipenses capítulo 2, Jesucristo no se aferró a Dios como a cosa que aferrarse, sino que Él se despojó, se desacomodó, Él dejó la gloria de los cielos para hacerse hombre, para humillarse, haciéndose hombre y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hay muchos que piensan que la historia de Jesús empieza cuando nace y que antes no existía Jesús, que Jesús recién comienza a existir cuando nace de María en su estado virginal. Por eso es una falsa enseñanza. Jesucristo existía desde antes de Abraham. Él mismo dijo, yo soy. ¿Por qué los judíos, ahora que usted leyó el 59, por qué los judíos al escuchar que dijo yo soy, hermanos, que cogieron piedra para estampárselas al Señor Jesucristo? ¿Por qué? Escucha. Ese yo soy es el mismo yo soy de Éxodo capítulo 3 versículo 14, cuando Dios se le revela a Moisés y Moisés le pregunta, si el pueblo me preguntare, ¿quién eres? ¿Qué diré? Y mire las respuestas que da. Éxodo 3:14 dice así, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy.
Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Por eso es que los judíos, cuando escucharon que Jesucristo dijo, yo soy el que le dijo a Moisés lo que tenía que hacer, ¿qué? Piedra para lanzársela. Ellos no creían que Jesucristo fuese Dios. Los incrédulos pensaban que Jesucristo era de tú a tú y no que ya Jesucristo existió desde antes de la fundación del mundo y que Él es el creador de todas las cosas. Y muchos que están escuchando esto, a ver, ¿cómo que qué? ¿Jesucristo creó los cielos y la tierra? Vamos a ver qué dice la Biblia, vamos despacito, para entender bien y para no equivocarnos y no confundirnos. ¿Ok? Escucha. Jesús dijo, con intención de demostrar su deidad, Jesús dijo, dando a conocer que Él es Dios. Hermanos queridos, esta declaración, usted escríbalo para darle la cita bíblica. Jesús dijo, sino que Él sabía que el pueblo no estaba listo. Por eso que Jesucristo dice, esto se ofende. O sea, solamente porque le dijo, coma mi carne, coma y beba mi sangre, que esto está más adelantito y le voy a dar esta cita bíblica. ¿Qué pasaría si ustedes vieran dónde estaba yo desde antes de la fundación del mundo? Si estas cosas yo les digo ahora, ustedes no son capaces de resistir o de ver, porque no están preparados, porque acuérdate, un niño no puede, un bebé recién nacido, por mucho amor que usted tiene, recién nacido usted no le puede mandar un churrasco para que crezca rápido, no puede hacerlo, lo mata al bebé, se atoraría con la carne, no puede digerir el arroz, su organismo no está adaptado para poder digerir la carne como la de nosotros los viejos. Y lo mismo el Señor Jesucristo en varias ocasiones le dice a sus discípulos, hay muchas cosas que quisiera decirles, pero por ahora ustedes no lo pueden recibir. Y Jesús dice en el libro de Juan, capítulo 10, hace esta declaración increíble, que quiero compartírtela ahora contigo, hermanos queridos. Juan 10, versículos del 30 al 33, permíteme leer esto que dice así. Juan 10, 30 al 33, escucha, que también por esto quisieron apedrearlo. Yo y el Padre, uno somos. A ver, desde aquí ya hay una connotación de peligro. Siempre nosotros los ecuatorianos, mi mamá siempre me dice a mí, cuando yo era muchacho, yo decía, yo y mi mamá, no, o yo y mis hermanos, o yo y fulano. Mi mamá siempre decía, el burro va detrás. Es decir, nunca se dice yo y otra persona, sino siempre se pone a la otra persona antes que uno. Juan y yo, Pedro y yo, Pauli y yo. ¿Ok? Nunca se dice yo y tal persona. No se dice así. Eso es un error gramatical. Sin embargo, aquí Jesucristo se está haciendo igual a Dios. Yo y el Padre, ¿qué dice? Uno somos. Y escucha algo más. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Y mira esta parte. Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre, te haces Dios. Y el 33 que acabamos de leer. Mira, te haces Dios. Esas son las palabras de Jesús, no hijo de Dios. Aquí los judíos que tomaron piedra para lanzársela no entendieron las palabras de Jesús como que él estaba diciendo soy un hijo de Dios, como lo diría Adán o como lo diría cualquier otra persona. Aquí Jesús está diciendo yo soy Dios, yo y el Padre. No está diciendo ni siquiera el Padre y yo. Él se pone como autoridad. Yo y el Padre uno somos. Y los judíos ¿qué? Agarraron piedra para estamparle. Jesús le dice muchas palabras, he dicho, por cuál buena obra. Mira lo que le dice el Señor Jesús. Muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Y ellos dicen, no, por las buenas obras no. Por tu blasfemia, tú siendo hombre, te haces igual a Dios. Escucha eso. Jesús preguntó a sus discípulos qué creían ellos que Él era. Y eso ya lo habíamos leído al principio. Mateo 16, 18. Solamente quiero leer y recalcar este versículo, por eso te leí todo.
Mateo 16, 18, el mismo Señor Jesucristo hace esa pregunta como te hace a ti en esta mañana. Jesucristo te pregunta, ¿quién cree usted que soy yo? Si Jesús te preguntara esto, Mateo 16, y mira lo que dice el versículo 18, que es el fundamento de lo que Pedro dijo, pero más bien es la pregunta, el 13, Mateo 16, 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? O el 15, y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Que sería más de acuerdo a esta frase, Mateo 16, 15. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? En otras palabras, si el Señor Jesucristo a través de mensaje te pregunta, para ti, ¿quién es Jesús? ¿Solamente otro profeta? ¿Solamente otro pensador? ¿Solamente otra persona que con sus pensamientos de pronto causaron gran revuelta en la sociedad judía? ¿Quién es Jesús para ti? Escucha, hermanos míos, con la confesión que hizo Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, con esa confesión pudieron ver la divinidad de Jesús. Con esa confesión, cuando Pedro le dijo a Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, con esa confesión pudieron darse cuenta que ciertamente Jesucristo no era solamente un hombre, sino Dios encarnado, no reencarnado. La reencarnación no existe. La Biblia dice bien claro, usted se muere una vez y después de esto el juicio. Encarnado quiere decir que Dios, siendo espíritu, se encarnó, se hizo carne, que es lo que pudieron ver Pedro y Juan. Mira lo que dice la Biblia en el libro de Mateo capítulo 17, vamos a leer versículos del 2 al 5. Mateo 17, 2 al 5. Pedro, 6 días después de esta declaración que Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, y los apóstoles creyeron, 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor bueno, es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Qué bella declaración de Jesús, de Dios Padre más bien dicho, perdón, sobre su Hijo Jesús. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Vuelvo a recalcarte, Dios Padre nunca dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo orgullo. Cristianos, por favor, aprendan a hablar. No digan ustedes, yo soy orgulloso de ser ecuatoriano. No, usted diga, yo estoy complacido de ser ecuatoriano. El orgullo, no hay orgullo bueno. El orgullo es pecado y el orgullo es lo que hizo a Satanás satánico. Aprendamos a hablar bien. Nosotros somos complacidos. Yo tengo complacencia en mi papá, yo tengo complacencia en mis hijos, yo tengo complacencia en mi país, yo tengo complacencia en mi equipo de fútbol. Orgullo never. Orgullo es pecado. Hablemos bien. Y al ver a Jesús resucitado, Tomás exclamó. Mira lo que dijeron los apóstoles. Cuando Tomás, que había dudado de la resurrección de Jesús, cuando Tomás ve a Cristo resucitado, mira qué tremenda declaración que está escrito en el libro de Juan, capítulo 20, 28. Juan 20, 28. Cuando Tomás mete los dedos en las manos, en la llaga de Jesús, y mete su mano en el costado, y ve que Jesús está hablando, Tomás, ¿qué dijo? Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Esa fue la declaración de Tomás. Adonai, Elohim. Eso le está diciendo, hermanos queridos, Tomás a Yeshua, a Jesús. Señor mío, Dios mío. Ya no está diciendo, oh, hijo de Dios, oh, creación de Dios. No,
Tomás al verlo declaró: tú eres mi Dios, hecho carne, resucitado y glorificado, y está sentado ahora a la diestra de Dios Padre. Algo más, Juan mismo confiesa esto de Jesús. Todo el evangelio de Jesús, hermanos, de Juan, los libros de Juan, primera, segunda, tercera de Juan, Apocalipsis, es para dejar bien claro que Jesucristo es Dios, la segunda persona de la Trinidad de Dios. Juan 1:1, hermanos queridos, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este es un versículo que ha sido tergiversado en las falsas traducciones que utilizan los falsos testigos de Jehová. Lo hacen pasar a Jesús como un Dios, no como el original griego. El original griego te declara así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El Verbo, usted baje un poquito más. ¿Quién es el Verbo? ¿Qué es el Verbo? 1:14. El 1:14, Juan 1:14 te dice cuál es el Verbo, o quién es el Verbo. 1:14 dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, llena de gracia y verdad. El Verbo de Dios, su nombre Jesús. Adicionalmente, Juan en el original griego declaró que Jesús es Dios. ¿Ok? En las escrituras, en las transcripciones, en las traducciones del griego a los diferentes idiomas, en el original está, en el capítulo 1, versículo 1 del Evangelio según San Juan, que Jesucristo, que el Verbo era Dios. Y no como las sectas que declaran y el Verbo era un Dios, Verbo con minúscula y Dios con minúscula, dando a entender que era simplemente un mensajero más, o una creación más de Jehová. No, hermanos queridos, eso es una mala enseñanza y una mala traducción para glorificar solamente a Jehová y eliminar a Jesucristo como algo creado. No, hermanos, no practique usted o no crea usted falsas doctrinas. Y escuche algo más. Este texto, hablando de Juan 1:1, enfáticamente muestra a Jesús como Dios y no con algo de divinidad o casi Dios. Juan 1:1 declara, hermanos queridos, a Jesucristo como Dios y no algo divino o algo similar o casi igualito a Dios. No, lo declara Dios. Y mira lo que viene a continuación en Juan capítulo 1, versículos del 2 al 4. Leyendo, ya leímos el 1, en el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Ahora leamos, hermanos míos, del 2 al 4 que dice: este era el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Juan declara que Jesucristo es el creador de todas las cosas. Y escucha algo más, hermano. El apóstol Pablo enseña que Jesús es nuestro gran Dios y Salvador. Pablo, no solamente en alguna de sus cartas hace mención, cuando habla de Dios Padre, habla de Dios Hijo, el Hijo de Dios, pero también lo declara, hermanos míos, que Jesucristo es nuestro gran Dios y Salvador. El apóstol Pablo, acompáñame por favor al libro de Tito, capítulo 2, versículo 3. Tito 2:13 dice así el Señor tu Dios. Tito 2:13, leo: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Adicionalmente, hermanos queridos, el apóstol Pedro lo llama Jesús nuestro Dios y Salvador. El apóstol Pedro hace esta declaración de Jesucristo, mientras que él fue el que dijo: tú eres el Hijo de Dios. Cuando lo vio en carne, cuando lo ve resucitado, hace esta declaración en segunda de Pedro capítulo 1, versículo 1. Segunda de Pedro 1:1, leemos que dice así el Señor tu Dios: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Como hombre, hijo de Dios, resucitado, y lo vio ascender a los cielos,
Pedro ahora declara nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Seguimos. En Hebreos capítulo 1, versículos 8 y 10. Te voy a dar solamente la cita bíblica, ya se acaba el caldo de gallina. En Hebreos capítulo 1, versículos 8 y 10, hablando sobre la superioridad de Cristo sobre los ángeles, se le atribuye a Jesús una porción del Antiguo Testamento declarándolo Dios. Lea usted Hebreos capítulo 1, versículos 8 y el versículo 10. Se le atribuye a Jesús, hermanos queridos, una porción del Antiguo Testamento declarándolo a Jesucristo Dios. Todos tus enemigos lo ponga como estrado a tus pies. Eso solamente lo hace Dios. Sigo adelante. En el Antiguo Testamento, refiriéndose a Jesús, se le da nombres que solo se le atribuye a Dios. Acuérdense que Isaías es el profeta mesiánico, es el que más profeta habla del Mesías que iba a venir, por eso se llama profeta mesiánico, que habla del Mesías. Y dentro de las profecías, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo se le atribuyen nombres como Padre Eterno. A Jesús se lo llama Padre. Acompáñeme usted para que vea en el libro de Isaías capítulo 9, versículo 6. Usted léalo, hermanos queridos. Ya no me alcanza el caldo de gallina. Isaías 9, 6. Entre otros títulos, consejero, admirable, príncipe de paz, Padre Eterno. A Jesús se lo llama Padre. ¿Por qué? Porque es uno con Dios. No que Él sea el Padre, Él es el Hijo, pero es uno con el Padre. Y tiene la misma autoridad que Dios Padre, porque Dios Padre se la dio. Ahora, hermanos queridos, el apóstol Pablo en 2 ocasiones se refiere a Jesús como Dios. Adicionalmente de Tito, en 2 adicionales se refiere a Jesús como Dios. La primera, hermanos queridos, está en el libro de Romanos capítulo 9, versículo 5. Romanos 9, 5, que es el cual es Dios, hablando de los profetas, hablando de todo lo demás, pero cuando habla de Jesucristo, el apóstol Pablo enfatiza que Jesucristo, el cual es Dios. Y la otra parte está en Filipenses capítulo 2, versículo 6, el cual siendo igual a Dios, no se aferró a Dios como a cosa que aferrarse. Filipenses 2, 6. Ahí está, hermanos queridos. En otras palabras, puedo concluir con esta confesión. Yo al menos, antes que fui la peor basura de este mundo, del cual me avergüenzo por haber pisoteado y blasfemado contra el nombre de mi Dios, por haberme equivocado y haber vivido una vida de verdad deshonrosa que ofendió a mi Dios, hoy con todo mi corazón puedo hacer esta declaración: Jesús es Dios, pero Jesús es mi Dios. Y yo sí creo con todo mi corazón en mi Dios Padre, en mi Dios Hijo y en mi Dios Espíritu Santo, como aprenderemos también el día de mañana. Hasta aquí el caldo de gallina. Espero que le haya gustado y le haya servido y haya escrito para que usted, al creerlo, ponerlo en práctica, pueda declarar: hay vida en Jesús. Dile a un amigo. Hay vida en Jesús. Haz el viaje de tu vida conociendo Egipto e Israel, la Tierra Santa. 36 cuotas de $122. Aprende con Arturo Norero en el mismo lugar de los hechos. Mayor información 254-8100 o al 252-1476. Organiza Carol Tour con el respaldo de Cadenova Mayorista. La Tierra Santa, ahora más cerca de ti. Es la experiencia más hermosa que Dios, mi Señor, me ha dado. El poder venir a este lugar. Ahora podré cerrar mis ojos en paz.